Comparte mi cama o muere de frío. La exigencia de la mujer apache al vaquero en una noche atrapada por la tormenta. La tormenta cayó sobre las montañas como un animal furioso. El viento rugía entre los pinos desgarrando el silencio con una ferocidad que no perdonaba a nadie, y la nieve descendía en remolinos que parecían manos buscando arrancarlo todo de la tierra. Aquel no era un clima para humanos, ni siquiera para lobos. Era una noche que devoraba la vida. El vaquero Ethan McCall, perdido entre pasos que ya no reconocía, avanzaba con el caballo exhausto y la respiración congelada en nubes de vapor. Llevaba horas huyendo de esa tormenta, pero ahora entendía que no era él quien la perseguía, era la montaña misma quien lo guiaba hacia un destino que aún no comprendía. Cuando la nieve lo hizo caer de rodillas, creyó que todo estaba acabado, hasta que la vio, una silueta emergiendo entre los copos blancos, una mujer apache, alta, firme, envuelta en pieles, con la mirada más intensa que él había visto jamás. Su nombre era Nayala, hija del clan del lobo, una guerrera de mirada impenetrable y corazón marcado por batallas que no contaba. Ethan no sabía si estaba soñando por el frío o si la muerte venía a buscarlo con rostro de mujer. Pero ella habló, y su voz fue un golpe de fuego. «Si te quedas aquí morirás», dijo sin emoción. Ethan apenas pudo responder. Sus labios estaban morados, sus dedos rígidos. «Solo necesito un refugio». Nayala frunció el ceño, como si esas palabras fueran una muestra de debilidad incomprensible para ella. «Sigue a mi lado», ordenó. Él obedeció, tambaleándose, sin fuerzas para preguntar. Caminó detrás de ella por un sendero que él jamás hubiera descubierto sin su guía. La montaña parecía respetarla, el viento temerle. Llegaron a una cueva iluminada por una pequeña fogata. Ethan cayó al suelo, temblando de forma incontrolable. Su cuerpo ya no reaccionaba. Nayala lo miró, observando cada espasmo, cada respiración rota, cada segundo que lo separaba de la muerte, y entonces habló con esa dureza que solo tienen quienes han visto a demasiados morir en invierno. Su frase cortó el aire como una lanza. «Comparte mi cama o muere de frío». Ethan la miró, confundido, alarmado, pero ella no estaba bromeando. No había deseo, no había insinuación, solo supervivencia. Nayala señaló las pieles gruesas al fondo de la cueva, donde el calor corporal era la única barrera entre la vida y la muerte. Su rostro no expresaba vergüenza ni pudor, solo determinación. «La tormenta no perdona a los necios», añadió. «El fuego no será suficiente para ti. Mi calor sí. Acuéstate o no verás el amanecer». Ethan tragó saliva, no sabía si debía confiar en ella, pero tampoco tenía elección. Y así, en la noche más despiadada del invierno, un vaquero perdido y una guerrera apache se vieron obligados a compartir no solo calor, sino un destino que cambiaría sus vidas. Porque a veces el amor no nace en la calma, nace cuando dos almas se enfrentan al frío que intenta matarles primero. La cueva olía a humedad antigua, a roca mojada y a humo tenue. El viento afuera seguía rugiendo como un monstruo herido, empujando la nieve contra las paredes con una furia que hacía temblar la tierra. Ethan, tembloroso, apenas podía mantener los ojos abiertos. Las piernas le pesaban como hierro y su pecho ardía con un dolor profundo, síntoma de un frío que ya se había infiltrado hasta sus huesos. Nayala lo observaba desde la entrada, con los brazos cruzados y la sombra de la tormenta recortando su silueta. La nieve se acumulaba en sus hombros, pero no parecía afectarle. Era como si aquella mujer hubiera nacido de la montaña misma. «No entiendo por qué me ayudas», murmuró Ethan, su voz quebrada. Nayala giró apenas el rostro. Su mirada brilló con un destello que él no supo descifrar. «No te confundas, vaquero». Su tono era firme. «No lo hago por ti. Lo hago porque no permitiré que un hombre muera en mi territorio, ni siquiera uno como tú». Ethan bajó la cabeza. «Uno como tú». Sabía lo que significaba, un forastero, un invasor. Para los suyos, él no era más que un vaquero con botas gastadas, manos ásperas y un pasado que prefería no recordar. Para los apaches, no era mucho más que un enemigo. La tormenta lanzó un rugido que hizo vibrar la cueva. Nayala caminó hacia él con pasos seguros. Se movía como una loba, silenciosa, precisa, alerta. Tomó un manojo de pieles gruesas y las acomodó junto al fuego. Luego lo miró directamente a los ojos. «Te estás muriendo», dijo con crudeza. Ethan hubiera querido negarlo, pero un escalofrío lo atravesó como un látigo. Su mandíbula chocó contra sus propios dientes. «Me basta con...»
Se inclinó y sin pedir permiso, tomó sus manos frías entre las suyas. Ethan se sobresaltó. Las manos de ella estaban calientes como una hoguera, fuertes como troncos de roble. «Tu piel está helada», murmuró ella casi sorprendida. Ethan intentó sonreír, pero apenas pudo. Creí que ya no tenía salvación. Nayala soltó un resoplido breve. «Nadie se muere mientras yo esté cerca». Luego se incorporó con firmeza y dio la orden que él creía haber imaginado horas antes. «Acuéstate, ahora, entre las pieles, no volveré a repetirlo». Ethan la obedeció, no por miedo sino por la certeza de que la muerte rondaba demasiado cerca. Al recostarse sintió como la cueva giraba a su alrededor. El frío le robaba la orientación, los pensamientos, todo menos el miedo. Nayala se quitó las pieles que llevaba sobre los hombros. Ethan apartó la mirada por respeto, pero no pudo evitar notar la fuerza de sus músculos, el porte de una guerrera que había enfrentado a la naturaleza toda su vida. Ella se deslizó entre las pieles junto a él, sin titubear. «No te muevas», ordenó. «Necesito que tu cuerpo deje de temblar». El aire entre ellos era tenso, casi vibrante. Ethan podía oír su respiración pausada, sentir el calor que emanaba de ella como si su cuerpo fuese un fuego entero. Nayala apoyó una mano sobre su pecho. «Tu corazón está débil», susurró. «¿Y tú cómo lo sabes?», preguntó él con un hilo de voz. Ella respondió con frialdad, aunque sus ojos revelaban algo más profundo. «He sentido el corazón de quienes estaban a punto de morir, y el tuyo late igual». Ethan cerró los ojos, pero Nayala añadió algo que lo obligó a abrirlos de inmediato. «No te dejaré irte esta noche, vaquero. Aunque no seas de mi gente, aunque traigas tus propias sombras. Mientras estés en mi montaña, vivirás bajo mis reglas. Y mi primera regla es sencilla». Se acercó más, lo suficiente para que él sintiera el calor de su aliento. «No morirás mientras yo esté respirando». El fuego crepitó, la tormenta golpeó aún más fuerte, y Ethan entendió algo que nunca olvidaría. No había sido rescatado por una mujer, había sido reclamado por un espíritu de la montaña. La noche avanzó con una lentitud casi cruel. Cada minuto que pasaba era una batalla silenciosa entre el frío que intentaba infiltrarse bajo las pieles y el calor que el cuerpo de Nayala imponía con voluntad férrea. Ethan, acostado junto a ella, sentía como el temblor de sus huesos comenzaba a disminuir. No sabía si agradecérselo a la hoguera, a las mantas o a la presencia de aquella mujer cuya cercanía lo desconcertaba más que la tormenta. Nayala mantenía los ojos abiertos, atentos a cada sonido, como una loba que cuida la entrada de su madriguera. Aunque compartían el mismo espacio, no compartían la misma calma. Ethan podía sentirlo, ella estaba en guardia. No por él, sino por todo lo que pudiera intentar entrar en aquella noche. El viento aulló de nuevo, con un sonido tan profundo que hizo vibrar las paredes. Ethan tragó saliva. No había visto una tormenta así desde que era niño, susurró. «Las montañas recuerdan cosas que los hombres olvidan», respondió Nayala sin mover un músculo. Ethan la observó. Su perfil iluminado por la hoguera parecía tallado en piedra. Era hermosa, sí, pero no una belleza suave. Era una belleza que imponía respeto, una hecha de cicatrices invisibles, de silencios, de decisiones duras. «¿Cómo supiste que yo estaba ahí afuera?», preguntó él. Ella volteó, apenas un poco. «El viento me lo dijo». Él frunció el ceño, confundido. «¿El viento? Cuando has vivido aquí toda tu vida, aprendes que la montaña habla», explicó ella, como si fuera lo más obvio. «Los pasos, la respiración, el miedo, todo hace ruido. Tú estabas haciendo demasiado». Ethan dejó escapar una risa suave, aunque el dolor en su pecho lo interrumpió. «No pensé que alguien pudiera escucharme entre tanta nieve». «No te escuché con los oídos», añadió Nayala, esta vez en voz más baja. «Te escuché con el alma. Algo no estaba bien». Ethan se quedó en silencio. Esa mujer lo desconcertaba más con cada palabra. Ella lo estudió un momento, como quien analiza un mapa desconocido. «Dime, vaquero». Sus ojos se entornaron. «¿Qué haces aquí tan lejos de los tuyos?». Ethan suspiró. Aquella pregunta se clavó en él como una estaca. Intentando huir, respondió. Nayala arqueó una ceja. «¿De quién?». «De mí mismo», admitió, bajando la mirada. Ella no dijo nada, no lo consoló, no lo juzgó, solo escuchó.
y eso bastó para que Ethan sintiera que había confesado algo importante. El fuego crepitó entre ellos, lanzando chispas que volaron como luciérnagas naranjas hacia la oscuridad de la cueva. Ethan intentó moverse, pero Nayala lo detuvo colocando una mano firme sobre su hombro. «No te levantes», ordenó. «Aún no estás fuera de peligro». Él asintió obediente, pero entonces un ruido sordo retumbó afuera, lo bastante fuerte para detener la respiración de ambos. Un crujido profundo, como el que hace un tronco enorme al partirse bajo el peso de algo muy grande. Nayala se incorporó al instante. La transición fue tan rápida, tan fluida, que Ethan sintió que estaba viendo a un animal salvaje ponerse en posición de ataque. «¿Qué ha sido eso?», susurró él. «La montaña», respondió ella, pero esta vez su tono tenía un filo distinto. Se acercó a la entrada de la cueva. El viento le golpeó el rostro, pero no retrocedió. Ethan intentó incorporarse para mirar, pero un mareo lo obligó a recostarse de nuevo. «Nayala», llamó. «¿Qué pasa?». Ella observó la oscuridad más allá de los copos. No respondió enseguida. Cuando lo hizo, su voz tenía una gravedad que heló más que la nieve. «No estamos solos». Ethan sintió un escalofrío extraño recorrerlo, no por frío, sino por intuición. La respiración de Nayala se volvió lenta, medida, como la de alguien que ha olido peligro. «Hay huellas», añadió ella. «No son humanas». Ethan apretó las pieles entre sus dedos. «¿Un lobo?». «No», susurró Nayala. «Uno solo no haría ese sonido. Son varios. Y están hambrientos». Un trueno rompió el cielo. El aullido que siguió después no provenía de la tormenta. Nayala tomó su lanza sin apartar la vista de la oscuridad. «Debes permanecer donde estás. No intentes levantarte, no intentes hablarles, no intentes moverte. Si entras en pánico, morirás». Ethan tragó saliva. «¿Y tú?», preguntó con un hilo de miedo. Ella lo miró, sus ojos brillando como dos brasas. «Yo no moriré esta noche», dijo. «Y tú tampoco, si haces exactamente lo que digo». La tormenta rugió, los aullidos se acercaron, y Ethan entendió que la noche no había terminado de probarlos. El viento dejó de rugir por un instante. Ese silencio repentino fue peor que el estruendo de la tormenta. Fue un silencio que anunciaba que algo acechaba entre las sombras. Nayala avanzó 2 pasos hacia la entrada de la cueva. Su lanza relucía bajo el destello intermitente de los relámpagos y su silueta parecía la de una estatua guerrera erguida ante los dioses del invierno. Ethan intentó verla mejor, pero sus ojos estaban nublados por el cansancio y el calor irregular de la fiebre. «Nayala, ¿qué ves?», preguntó con voz apenas audible. Ella levantó una mano para obligarlo al silencio, y entonces un aullido rasgó la noche. No era un aullido largo y limpio, sino uno entrecortado, desesperado, de una manada que había pasado demasiados días sin cazar, uno que anunciaba hambre y violencia. Nayala clavó los pies en el suelo, lista para pelear. «Vienen desde el norte», dijo con calma. Ethan se incorporó con dificultad, tratando de sentarse. Su cuerpo protestó, pero logró arrastrarse unos centímetros hasta apoyarse en una roca. «Déjame ayudarte», ofreció, aunque sabía que no tenía fuerzas para levantar ni un saco de harina. Nayala no lo miró siquiera. «Te ayudarás más quedándote quieto», sentenció. «Los lobos atacan lo que se mueve». La nieve seguía entrando en pequeñas ráfagas que se deshacían al contacto con la hoguera. El fuego chisporroteaba como si también sintiera miedo. Ethan apretó las pieles alrededor de su pecho, temblando no por frío sino por incertidumbre. Otro gruñido se oyó, esta vez más cerca. La guerrera apache retrocedió un paso, sin perder la postura. Colocó la lanza en diagonal, lista para un ataque. En su mirada había una frialdad que Ethan no había visto en nadie, ni siquiera en los hombres más duros del oeste. «¿No tienes miedo, verdad?», preguntó él. Ella respondió sin apartar la vista de la oscuridad. «No, pero respeto a mis enemigos». Los gruñidos aumentaron. Las sombras parecían moverse fuera de la cueva, apenas visibles entre los copos que caían sin descanso. Ethan sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas. Quiso llamar a Nayala por su nombre, pero su voz no salió. De pronto un par de ojos amarillos brillaron en la entrada. Nayala no se movió. Ethan contuvo el aliento. El lobo emergió lentamente, la nieve pegada a su lomo, el pelaje erizado, la respiración agitada. Era grande, demasiado grande.
Sus fauces se abrieron, mostrando dientes teñidos de sangre vieja. Ethan sintió que la muerte se acercaba, pero Nayala habló, con una voz tan baja que apenas parecía humana. Atrás, el lobo gruñó, dando un paso hacia adelante. Ella dio un paso hacia él. Atrás, repitió, esta vez con un tono tan firme que incluso la tormenta pareció detenerse. El animal se tensó, dudando, pero la manada detrás emitió un gruñido colectivo, incitándolo a avanzar. Ethan cerró los ojos un segundo, pensó que ella no tendría oportunidad, pero Nayala reaccionó antes que cualquiera. Con un movimiento feroz, lanzó una brazada hacia el fuego, levantando una lluvia de chispas ardientes que cayeron frente al lobo. El animal retrocedió de golpe, sorprendido. Nayala aprovechó ese instante, con la punta de la lanza golpeó el suelo, haciéndola resonar como un trueno. «Este territorio es mío», gritó en apache, con una voz tan poderosa que hizo eco en la montaña. Las sombras detrás se movieron, el lobo dominante dio un paso atrás, el viento volvió a aullar, la manada titubeó, luego como si comprendieran que aquella mujer no era presa, sino fuerza pura, comenzaron a retroceder lentamente, desapareciendo entre la nieve. Cuando el último gruñido se desvaneció, Nayala soltó el aire que contenía. Solo entonces Ethan se dio cuenta de que él también había estado sin respirar. Ella volvió al interior, guardó la lanza, se sacudió la nieve y se acercó al fuego. «¿Estás bien?», preguntó él, incrédulo. Ella lo miró con una serenidad que lo desarmó. «Estoy viva», respondió, «y tú también». Ethan la observó con una mezcla de admiración y algo más, algo que no se atrevía a nombrar. Nayala se acercó un poco más al fuego y añadió, «Esa fue solo la primera prueba de esta noche, y no será la última». Ethan tragó saliva. La tormenta había cambiado, y también había cambiado la forma en la que él miraba a aquella mujer. El silencio que siguió al retiro de los lobos fue inquietante, como si la montaña hubiera inhalado profundamente antes de liberar algo peor. Nayala regresó al interior de la cueva, se agachó junto al fuego y echó un trozo de corteza para avivar las llamas. Ethan la miraba con atención, como si la mujer que tenía frente a él no fuera de carne y hueso, sino una aparición invencible, una guardiana creada por el propio invierno. Ella lo notó. «¿Qué miras, vaquero?», preguntó sin levantar la vista. «Nada», mintió él. «Oh, todo, no estoy seguro». Nayala suspiró, apartándose un mechón de cabello mojado que había caído sobre su mejilla. Su rostro tenía una firmeza que imponía respeto. No era solo hermosa, era poderosa, una belleza que nacía de la valentía, no de la delicadeza. «Tú hablas demasiado», dijo ella. Ethan sonrió levemente. «Tal vez, pero tú hablas muy poco». Ella lo miró de reojo y por primera vez sus labios dibujaron una sombra de sonrisa. No duró más que un segundo, pero fue suficiente para que el vaquero sintiera un calor distinto al del fuego. La tormenta volvió a rugir, esta vez más fuerte. Un impacto seco retumbó en la montaña, haciendo caer polvo desde el techo de la cueva. Ethan se sobresaltó. «¿Qué ha sido eso?». Nayala se puso de pie de inmediato. «La montaña se está fracturando», dijo. «El viento golpea desde el este. Eso solo ocurre cuando la tormenta cambia de dirección». «¿Y qué significa eso?». Ella giró hacia la entrada, ajustando las pieles sobre sus hombros. «Significa que la cueva puede derrumbarse». Ethan intentó incorporarse alarmado. «¿Qué? ¿Nos aplastará la montaña?». Nayala se acercó a él y lo empujó suavemente hacia abajo. «No si nos movemos ahora». «¿Ahora?». Ethan señaló afuera. «Pero está nevando como si el cielo se estuviera cayendo». Ella lo miró con seriedad absoluta. «Prefiero enfrentar una tormenta afuera que quedar enterrada viva aquí dentro». Ethan tragó saliva. Sabía que ella tenía razón, aunque la idea de salir le perforaba el estómago con miedo. La montaña rugió de nuevo, esta vez con un crujido profundo que le puso los pelos de punta. «No puedo caminar», admitió, con voz baja pero firme. Nayala se inclinó hacia él. Sus ojos, oscuros como la noche, lo examinaron con una mezcla de evaluación y decisión. «Entonces te llevaré». Ethan abrió los ojos, incrédulo. «No puedes cargarme». «Soy pesado», completó ella. «Sí, lo sé, pero estás vivo porque yo lo decidí, y seguirás vivo por la misma razón». Antes de que él pudiera protestar, Nayala se agachó y pasó un brazo por debajo de su hombro, levantándolo con una fuerza que no parecía humana. Ethan sintió su respiración cortarse, no porque doliera, sino porque no entendía cómo era posible que aquella mujer pudiera sostenerlo así, como si él no pesara más que un saco de maíz.
se apoyó contra ella, sintiendo la firmeza de su musculatura bajo las pieles, el calor que irradiaba, la estabilidad que ofrecía. «Nayala», susurró, «eres más fuerte que cualquier hombre que haya visto». Ella no respondió de inmediato, pero finalmente murmuró, «Mi madre decía que el mundo no espera a las mujeres fuertes, así que yo decidí no esperar al mundo». Ethan la miró con asombro, pero ella ya estaba concentrada en la salida. «Vamos, cuando te diga que bajes la cabeza lo haces, cuando te diga que te agarres a mí lo haces, y cuando te diga que corras, corres. No creo que pueda correr, entonces corre con el corazón», sentenció ella. «Yo haré el resto». La nieve golpeó el rostro de Nayala cuando salió de la cueva. El viento era tan violento que la obligaba a inclinarse hacia adelante para avanzar. Ethan sintió que su cuerpo, aún débil, era sacudido como una rama, pero Nayala lo sostuvo con firmeza, protegiéndolo con su propio cuerpo. La montaña volvió a crujir, un estruendo sacudió el suelo, ella apretó los dientes. «Ahora», ordenó, «agáchate». Un desprendimiento de rocas cayó justo donde habían estado segundos antes. Ethan sintió el corazón explotar en su pecho. La tormenta gritaba en todos los idiomas del viento, la oscuridad los engullía, el frío los mordía con dientes de hielo, pero Nayala avanzaba, paso a paso, llevándolo, sosteniéndolo, negándose a dejar que muriera. Ethan la vio levantar el rostro hacia el cielo, desafiante, guerrera, indomable. En ese instante lo entendió, ella no lo estaba salvando, ella estaba luchando contra el mundo entero para que él viviera, y esa idea lo atravesó como un rayo. La tormenta no tenía intención de perdonar. El viento los empujaba hacia atrás como si la montaña quisiera tragarlos de nuevo, y la nieve les golpeaba el rostro con la violencia de miles de pequeñas flechas heladas. Ethan intentaba mantener los ojos abiertos, pero cada ráfaga era como un latigazo. Si no fuera por la mano firme de Nayala sosteniéndolo por la espalda y el costado, ya estaría enterrado bajo la nieve. La apache avanzaba con pasos decididos, hundiendo los pies en la nieve hasta los tobillos, pero sin detenerse jamás. Su respiración salía en nubes espesas y aún así se movía como si su cuerpo fuera capaz de enfrentarse a cualquier clima, cualquier montaña, cualquier destino. Ethan quiso hablar, agradecer, decir algo que hiciera justicia a lo que ella estaba haciendo por él, pero su voz no salía. Y aunque hubiera salido, ¿qué palabras podrían existir para nombrar esa mezcla de miedo, admiración y un extraño calor emocional que le estaba creciendo en el pecho? Nayala se detuvo un instante para analizar el camino. La tormenta ocultaba todo, pero ella parecía leer el paisaje como si el blanco infinito fuera un libro lleno de instrucciones invisibles. «El viento ha cambiado otra vez», dijo, «y eso es malo». Ethan tragó saliva. «Peor que antes, sí, ahora sopla del sur. La tormenta está girando, y cuando lo hace es porque se está cerrando sobre sí misma». Ethan arqueó una ceja. «¿Eso significa que estamos atrapados en el corazón de la tormenta?», respondió ella con serenidad helada. «Y el corazón es donde mueren los hombres». Ethan sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. «¿Y qué hacemos ahora?». Nayala volvió a levantarlo con ambos brazos, como si él fuera apenas una carga ligera. El vaquero apenas podía creer la fuerza que tenía esta mujer. Sus dedos, firmes y cálidos a pesar del frío, lo acomodaron contra su pecho para protegerlo del viento. «Caminamos», respondió ella, «pero no sé si aguante». «No tienes que aguantar, tienes que obedecer». Era una frase dura, pero no había crueldad en su tono, solo determinación. Ella avanzó hacia una zona donde las rocas formaban un arco natural, un refugio parcial del viento. Ethan apoyó la cabeza en su hombro sin darse cuenta, agotado. Nayala lo sintió, pero no dijo nada, solo ajustó el paso para que él no perdiera el equilibrio. Un relámpago iluminó la montaña, dejando al descubierto un sendero estrecho que descendía en espiral. Ethan jadeó. «Vamos por ahí, no tenemos otra opción», respondió Nayala, «pero cuidado, el hielo puede romperse». «Genial», murmuró él. Ella giró ligeramente la cabeza. «Si vas a morir, hazlo con dignidad», dijo con frialdad Apache. Ethan se atragantó con una risa nerviosa. «Intentaré no decepcionarte». Ella avanzó. Él respiró hondo y la montaña los observó sin piedad. El sendero era tan estrecho que Ethan tenía que caminar apoyado en Nayala completamente. La Apache colocó su brazo fuerte alrededor de su cintura y él sintió la fuerza contenida en ese agarre. La nieve los envolvía como un velo helado. El mundo se reducía al sonido del viento
inmediato y a la respiración compartida. «Nayala», murmuró Ethan, «¿por qué haces esto? ¿Por qué arriesgas tu vida por mí?». Ella no respondió de inmediato. Cada paso que daba parecía medido, calculado, como si su cuerpo conociera el ritmo exacto de la tormenta. Finalmente habló, sin voltear la cabeza, «porque cuando te encontré, supe algo». Ethan se tensó esperando. ¿El qué? Ella siguió mirando al frente. «Que la montaña no quería que murieras, y cuando la montaña quiere que alguien viva, ese alguien debe vivir». Ethan la observó en silencio y comprendió que esa mujer no solo era fuerte, era parte de la tierra misma. La montaña hablaba a través de ella. Un crujido fuerte los hizo detenerse. El hielo bajo sus pies vibró como una cuerda tensa. «No te muevas», susurró ella. Él contuvo la respiración. El hielo se quebró de golpe. Nayala reaccionó antes que la fisura pudiera hundirse. Lo tomó por la cintura y saltó hacia un costado, cayendo sobre un montículo de nieve más gruesa. Rodaron juntos, envueltos por la tormenta. Ethan sintió el cuerpo de Nayala sobre el suyo, protegiéndolo mientras el viento los arrastraba unos metros. Cuando por fin se detuvieron, ella incorporó su peso de inmediato, respirando con fuerza. «¿Estás herido?», preguntó. Creo que ella lo observó unos segundos, y aunque su rostro era duro, sus ojos mostraban algo nuevo. No era compasión, no era temor, era reconocimiento. «Entonces levántate», dijo suavemente. «Aún queda mucho por sobrevivir». El cielo nocturno era un monstruo desatado. La tormenta rugía con una fuerza casi viva, como si quisiera arrancar a Nayala y a Ethan de la montaña y tragárselos. Después de la caída en la nieve, Nayala tomó aire, evaluó el entorno y lo obligó a ponerse de pie, sosteniéndolo por la cintura. «Tenemos que encontrar un refugio más bajo», dijo ella. «Aquí arriba, el viento nos va a romper los huesos». Ethan asintió, aunque cada movimiento le dolía. Sin ella, simplemente no existiría ya. Cayó sobre su hombro, como si ese fuera el único lugar seguro que quedaba en la tierra. Nayala lo sostuvo con más firmeza. «No te duermas», ordenó. «No estoy», empezó Ethan. Ella lo sacudió suavemente. «No te duermas». Él alzó la vista y vio la intensidad en sus ojos oscuros, un fuego interno que no tenía nada que ver con temperatura. Era la mirada de alguien que había decidido luchar contra la muerte, incluso si la muerte venía con forma de nieve, viento y oscuridad. La Apache comenzó a descender por un sendero que apenas se distinguía bajo la ventisca. Cada paso era una batalla, cada metro un triunfo improbable. Pero lo que más sorprendía a Ethan no era la fuerza física con la que lo llevaba, sino la forma en que su respiración seguía firme, decidida, constante, como si la tormenta fuera un enemigo al que había enfrentado antes. El vaquero quiso romper el silencio. «Nayala, si no fuera por ti, te callas», lo interrumpió ella. «Pero yo solo quería». «No hables», insistió. «Tu voz se escucha débil y la montaña lo nota. Habla solo cuando tengas fuerza. Ahora camina». Ethan obedeció. Sus botas se hundían cada vez más profundo. El frío estaba empezando a colarse como agujas entre los huecos de sus huesos. «¿Cómo puedes seguir así?», preguntó él al final, jadeando. «Porque si me detengo», respondió ella, «tú mueres». No había dramatismo en la frase, solo verdad. Ethan la miró fijamente. Nayala seguía adelante sin dudar, su cuerpo alto y fuerte abriendo camino a través de la tormenta, sus pies descalzos. Los vio ahora bajo la nieve espesa, avanzando como si la montaña reconociera a su hija y la dejara pasar. «Tus pies», murmuró él. «Nayala, estás descalza», ella respondió sin voltear. «No necesito botas, la tierra me conoce y yo la conozco a ella». Ethan sintió un hormigueo en el pecho. Esta mujer era más que una guerrera, era una leyenda encarnada. Tras un tiempo que pareció eterno, divisaron una hendidura en la roca. No era exactamente una cueva, pero sí un pasaje angosto que los protegería del viento. Nayala lo empujó suavemente para entrar primero. «Quédate aquí», dijo mientras lo acomodaba en el rincón más protegido. «Iré por leña». Ethan la sujetó del brazo, sorprendiéndose a sí mismo. «No, no salgas sola, no otra vez». Ella bajó la mirada hacia su mano sobre su piel y frunció ligeramente el ceño. «Debo hacerlo. Si no hay fuego, no sobrevivirás». Él negó con la cabeza, casi desesperado. «¿Y si la montaña te toma a ti?». Por primera vez, ella tardó unos segundos en responder. Entonces habló con una calma que lo desarmó. «No me tomará. Yo nací de ella. Y tú
Tú no vas a morir bajo mi cuidado. Ethan la soltó lentamente. Ella se incorporó y la tormenta volvió a aullar desde fuera del refugio. Salió sin mirar atrás. El vaquero quedó con la respiración entrecortada, el corazón golpeándole contra el pecho. El frío lo empezaba a entumecer, pero el miedo a perderla lo mantenía despierto. Los minutos pasaron, largos, angustiantes, hasta que escuchó pasos apresurados. Nayala regresó empapada, cubierta de nieve hasta los hombros, pero cargando ramas, cortezas y hasta un tronco pequeño. ¿Cómo encontraste? Ethan abrió los ojos incrédulo. Las montañas siempre guardan un regalo para quienes saben escucharlas, respondió ella. Encendió el fuego con destreza. La luz cálida iluminó la roca húmeda y el refugio comenzó a transformarse de tumba helada en un santuario improvisado. Ethan se acercó al fuego tiritando. Nayala se sentó a su lado, aún respirando intensamente por el esfuerzo. Su cuerpo grande, fuerte, musculoso bajo las pieles, irradiaba un calor natural que contrastaba con el clima enemigo afuera. Los dos se quedaron en silencio mirando las llamas, hasta que Ethan habló muy bajito. Gracias por no dejarme morir. Ella lo miró, largo, con ese modo apache que no necesitaba palabras para decir verdades. No te salvé por bondad, vaquero, susurró finalmente. Te salvé porque esta noche la montaña me lo exigió, y porque tú no eres quien creo que dices ser. Ethan sintió un escalofrío que no venía del frío. ¿Qué quieres decir? Nayala lo miró directamente a los ojos, y por primera vez él sintió que ella veía algo detrás de sus pupilas, como si estuviera leyendo un secreto que él jamás confesó. Tú, dijo con voz baja firme, no caíste aquí por accidente. Un trueno sacudió la montaña, el fuego tembló, Ethan palideció y Nayala agregó, la montaña no te quiere vivo por azar, te quiere vivo porque tienes algo que reclamarle al destino. El fuego chisporroteaba dentro del estrecho refugio, proyectando sombras alargadas sobre las paredes de roca húmeda. Afuera, la tormenta seguía agitando sus garras blancas, pero en aquel rincón perdido del mundo, dos seres que nunca debieron cruzarse compartían el mismo aliento, el mismo silencio y un mismo destino que empezaba a revelarse. Ethan tragó saliva. Lo que Nayala había dicho aún le vibraba en los huesos. ¿Qué crees que soy?, preguntó con voz temblorosa. Nayala lo miró de reojo sin mover un solo músculo del rostro. Sus ojos brillaban con un reflejo del fuego, pero había algo más ahí dentro, una lectura profunda, como si ella pudiera ver más allá de su piel, más allá de su carne, más allá de su historia. Un hombre que oculta, respondió finalmente. Él entrecerró los ojos confundido. Todos ocultamos algo. Nayala negó lentamente con la cabeza. No como tú. El viento golpeó la entrada del refugio, haciendo que un remolino de nieve se filtrara hasta sus pies. Ethan tensó los hombros sin poder evitarlo. Ella lo notó. Tu cuerpo habla incluso cuando tu boca calla, susurró. Y tu cuerpo ahora tiene miedo, no del frío, no de la tormenta, no de mí. Ella inclinó un poco la cabeza. Tienes miedo de tus propios recuerdos. Ethan apretó los dientes. La magia inexplicable que esta mujer parecía tener para leerlo lo desarmaba. Lo dejaba desnudo, vulnerable. No me conoces, dijo él con voz baja. Todavía, respondió ella. Pero esta montaña sí te conoce y no te dejó morir por un simple accidente. Nadie cae de un caballo en plena ventisca sin razón. Nadie termina en territorio apache sin que la tierra tenga un propósito. Ethan sintió una punzada en el pecho. Era cierto, él no se había caído, no realmente. Había huido, había escapado de algo que lo perseguía más que la muerte. Nayala se acercó un poco más al fuego. Sus piernas musculosas, sólidas, se doblaron con la elegancia desafiante de una guerrera. Ethan siguió cada movimiento, incapaz de apartar la vista. Dime tu nombre verdadero, ordenó ella. Silencio, solo el sonido del viento y la respiración lenta peligrosa de la mujer que podría matarlo con un solo golpe si quisiera. Ethan bajó la mirada. Su pulso se aceleró. Mi nombre es Ethan Walker, repitió él. Ese es el nombre que dices, corrigió Nayala, pero no el que escondes. El vaquero levantó la vista de golpe. ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo demonios podía esta mujer imaginar algo que ni siquiera había hablado en voz alta desde hacía años? No entiendo, murmuró. Nayala se inclinó hacia él. No lo tocó, pero su proximidad era tan intensa que la piel de Ethan se erizó.
Pudo sentir su respiración cálida, su fuerza contenida y un extraño olor a tierra, a humo y a nieve. Cuando te encontré, dijo ella, tu cinturón tenía una marca borrada y tu chaqueta ocultaba un emblema cosido a mano que alguien arrancó a la fuerza. Ethan retrocedió apenas, el corazón martillándole el pecho. Ella continuó, y al caer desmayado dijiste un nombre que no era Ethan, un nombre que la montaña escuchó, un nombre que yo también escuché. El vaquero palideció. ¿Qué nombre dije? Nayala lo observó intensamente. Ardan. Él cerró los ojos con brusquedad. La palabra le golpeó el espíritu como un trueno. Nadie debía saberlo. Nadie. Ese nombre era una condena. Ese nombre lo había obligado a huir de su rancho, de su familia, de los hombres que buscaban matarlo. Ese nombre no debía salir jamás de su boca. Ethan respiró hondo, tembloroso. No deberías repetirlo, susurró. Entonces dímelo tú, exigió ella. El silencio que siguió fue tan pesado como el mismo cielo. Finalmente él habló, con la voz quebrada, mi nombre verdadero. El que oculto es Ardan Coll. Nayala entrecerró los ojos. Coll, repitió con voz grave, conozco ese apellido. Ethan sintió un zarpazo de miedo recorrerle la espalda. No, murmuró. Por favor, no empieces, pero ella no se detuvo. Los Coll fueron responsables de una masacre hace 6 inviernos, una aldea apache entera arrasada, mujeres, niños, ancianos. Él apretó los ojos con fuerza, una sombra de dolor recorriendo su rostro. Yo no estuve ahí, susurró como si fuera una plegaria. Nayala lo observó sin parpadear. ¿Estás seguro de eso? Ethan abrió los ojos. Había lágrimas en ellos, lágrimas que no debían existir en un vaquero, lágrimas que hablaban de un pasado más oscuro que la tormenta afuera. No lo sé, admitió él finalmente destrozado. No sé quién soy en esa historia. Nayala no respondió, solo lo miró con esa mezcla mortal de juicio y compasión, como si el destino que lo perseguía acabara de alcanzarlo. Afuera, un relámpago iluminó la montaña de azul helado, y el fuego tembló como si entendiera lo que acababa de abrirse entre ellos, la verdad y la posibilidad de que esa verdad podría separarlos por siempre, o unirlos en algo más grande que cualquiera de los dos. El fuego lanzaba destellos anaranjados que bailaban sobre los rostros tensos de ambos. Afuera, la tormenta rugía como si celebrara la revelación del nombre prohibido, el nombre que Ethan había ocultado por años, el nombre que ahora flotaba en el aire como una sentencia. Ardan Coll, un apellido manchado por la historia, un apellido que los pueblos de la montaña pronunciaban con odio, un apellido que los apaches recordaban con ceniza en la lengua. Nayala no apartaba la vista de él. Sus ojos oscuros no temblaban, no vacilaban, eran 2 brasas quietas analizando, juzgando, decidiendo. Ethan tragó saliva, incapaz de sostener esa mirada sin sentir que su propio espíritu quedaba expuesto. No elegí ese apellido, dijo finalmente la voz quebrada. No pedí nacer de ellos, no pedí ser parte de esa historia. Nayala parpadeó lentamente, pero no suavizó la expresión. Los hijos cargan con las sombras de sus padres, respondió ella, pero también tienen el poder de romperlas. Ethan inclinó la mirada hacia el suelo. Sus manos temblaban, no por el frío, sino por la culpa. Esa culpa que había intentado enterrar, pero que ahora, frente a esta mujer, ardía como una herida recién abierta. Mi padre, susurró, él fue parte de esa masacre, ¿verdad? Nayala respiró hondo. El fuego reflejó un destello en sus pómulos, marcando la tensión de su mandíbula. Tu padre no solo fue parte, respondió con voz baja y profunda, fue quien la ordenó. Ethan sintió un golpe en el pecho, como si la montaña le hubiera arrancado el aire de un zarpazo. Yo era un niño, intentó defenderse. No sabía nada, no pude detenerlo, no dijiste que eras inocente, interrumpió Nayala. Dijiste que no pudiste. Él levantó la mirada confundido. Ella continuó, y eso significa que lo recuerdas. Ethan abrió los labios, pero fue incapaz de pronunciar palabra. El viento aulló desde la entrada del refugio, el fuego tembló, y Nayala habló de nuevo. Tienes un recuerdo enterrado, uno que te persigue, uno que la montaña quiere que enfrentes esta noche antes de que la tormenta te rompa o te perdone. Ethan sintió un sudor frío recorrerle la espalda. No, susurro, no quiero recordarlo. La verdad no pregunta si quieres, respondió Nayala con dureza apache. La verdad llega cuando debe, y tú no puedes huir más. Ethan cerró los ojos con fuerza.
El refugio desapareció, la tormenta dejó de sonar, solo quedó el eco lejano de un recuerdo que él había jurado enterrar. Había humo, murmuró, mucho humo, y gritos, gritos de mujeres. Sus labios empezaron a temblar. Y de niños, agregó Nayala en voz baja. Una lágrima rodó por la mejilla del vaquero. Yo estaba detrás de la carreta, susurró. No me dejaban salir. Mi padre dijo, no veas, no escuches, nosotros limpiamos esta tierra. Y yo solo cerré los ojos, solo los cerré. Nayala lo observó en silencio, un silencio distinto, no de juicio, no de rabia, un silencio de reconocimiento. Ethan abrió los ojos y la miró, desesperado. No supe qué hacer, era un niño, pero al crecer me di cuenta y quise romper con ellos, quise irme y me fui, para siempre. Respiró hondo, como si arrancarse aquellas palabras hubiera costado parte de su alma. No soy como ellos, Nayala, lo juro, no soy mi padre, no soy mi apellido. Ella lo observó con la misma intensidad de antes, pero algo había cambiado, una grieta ínfima, una fisura en la dureza. La sangre no define el espíritu, dijo finalmente, pero sí revela las batallas que debes pelear. Ethan la miró con una mezcla de alivio y angustia. ¿Y tú?, susurró. ¿Qué dices tú, Nayala? Ahora que sabes de dónde vengo, ¿quieres que me quede vivo o muerto? La pregunta quedó suspendida entre ellos como una daga. Nayala no respondió al instante. Cerró los ojos un momento, respiró profundamente, y cuando los abrió, algo nuevo había en su mirada. No era perdón, no era condena, era destino. Quiero que vivas, contestó ella finalmente, porque si has llegado hasta mí, en esta montaña, en esta noche, no fue para morir, fue para enfrentar aquello que te persigue. Ethan sintió que el corazón se le detenía. Y tú me ayudarás. Nayala apoyó una mano firme en su pecho. El contacto lo atravesó como un rayo. Te ayudaré, dijo ella, pero no para protegerte, no para salvarte, sino para que puedas cargar tu verdad sin que te destruya. Ethan bajó la cabeza, conteniendo un sollozo, y por primera vez en años no se sintió solo. El fuego, ya convertido en un resplandor más estable, crepitaba en el pequeño refugio, mientras la tormenta seguía rugiendo afuera como un espíritu furioso que exigía sangre, memoria y destino. Cada chispa que saltaba parecía marcar un latido más entre los dos. Un latido compartido, un latido inevitable. Nayala tenía la mano firme sobre el pecho de Ethan Ardan, como si buscara sentir la verdad en los latidos de su corazón. El vaquero respiraba con dificultad, no por el frío, sino por el peso que acababa de desenterrar, un peso que había intentado negar durante años. Ella retiró la mano despacio. Sus ojos no eran menos duros, pero ya no eran cuchillas, eran brasas. Brasas que podían quemar o calentar. No puedes seguir huyendo, dijo Nayala con voz baja profunda. Lo sé, susurró Ethan, pero tampoco puedo volver. No puedo enfrentar a mi familia. No puedo enfrentar lo que hicieron. Nayala ladeó el rostro, estudiándolo. Ethan sentía que ella veía incluso las palabras que no decía. ¿Por qué huiste de ellos?, preguntó. El vaquero bajó la mirada a sus manos. Las observó como si fueran armas, como si pertenecieran a un extraño. Porque cuando cumplí 16, mi padre quiso que me hiciera hombre, dijo con voz tensa. Quiso llevarme a limpiar tierra otra vez, a otra aldea, a otra familia, a otra vida inocente. Sus dedos temblaron. Dije que no, continuó. Y por primera vez en mi vida, él me golpeó. Me llamó débil, traidor, basura. Nayala lo observaba sin mover un músculo. Ethan respiró hondo. En esa noche decidí huir. Me robé un caballo, me fui sin rumbo y juré no volver jamás. La apache inclinó apenas la cabeza. No eres tu padre, afirmó. Ethan levantó la mirada, sorprendido. ¿Entonces me crees? Ella respondió sin apartar los ojos de los suyos. Te creo porque la montaña no deja con vida a quienes llevan mentira en el alma. Tú estás vivo, así que tu espíritu aún tiene un camino. Ethan sintió un estremecimiento. Las palabras de Nayala, tan simples y tan salvajes, le golpearon el corazón con la fuerza de un destino pronunciado. Pero el problema, continuó ella, es que tu apellido sigue vivo, tu sangre sigue reclamando, tus sombras siguen caminando tras de ti. Ethan cerró los ojos. No sé cómo enfrentar eso. Nayala se puso de pie. La luz del fuego iluminó su figura, alta, fuerte, atractiva, desafiante. Una mujer nacida de la montaña, hija del invierno, guerrera de la tierra. Yo sí sé,
dijo con firmeza. Ethan levantó la vista. Ella dio un paso hacia él. No importa de dónde vienes, importa a dónde debes ir. Y tu camino ya no es huir, tu camino es volver. Mirar a quienes usan tu apellido para destruir y poner fin a esa historia tú. Ethan sintió un vértigo profundo. ¿Quieres que enfrente a mi propia familia? No solo quiero, respondió ella. La montaña lo exige. El viento aulló en ese instante, como si confirmara sus palabras. Ethan tragó saliva. Pero no puedo hacerlo solo. Los ojos de Nayala brillaron con un fuego intenso. No estarás solo. La frase lo atravesó como un rayo. Tú vendrás conmigo. Ella no respondió de inmediato. Se acercó, se arrodilló frente a él y tomó su mano, no con suavidad, sino con una firmeza ritual, como si estuviera sellando un pacto antiguo. Yo caminaré contigo, dijo, no para protegerte, sino para que tu espíritu no tiemble, para que tu sombra no te venza, para que tu verdad no se apague. Ethan sintió que la garganta se le cerraba. ¿Por qué? ¿Por qué harías eso por mí? Nayala bajó la mirada a sus manos unidas. Su voz salió más suave, pero también más peligrosa. Porque no eres un cole, porque no eres lo que ellos intentaron hacer de ti, porque la montaña te dejó vivir por una razón, y porque se detuvo. El fuego iluminó sus labios entreabiertos. Ethan la observó, conteniendo la respiración. Porque yo también perdí a mi familia, susurró ella, a manos de hombres así, y si destino me pone frente al hijo del enemigo, no es para matarlo. Levantó el rostro, y en sus ojos había un brillo que no era rabia, ni juicio, ni compasión. Era algo más profundo, algo más humano, algo que asustaba a ambos. Es para caminar con él, concluyó. El viento golpeó la entrada. Una ráfaga de nieve entró como un suspiro de los espíritus. Ethan dejó escapar un aliento que no sabía que retenía. Entonces, ¿estamos juntos en esto? Sí, dijo Nayala. Ella soltó su mano, pero Ethan tomó la de ella de nuevo. Ambos se congelaron por un instante. Nayala no retiró su mano. No esta vez. El fuego siguió ardiendo entre ellos. La tormenta afuera empezó a calmarse, apenas un poco, como si la montaña, satisfecha, reconociera que un pacto había sido sellado. La noche todavía respiraba pesada y fría, pero la furia de la tormenta empezaba a menguar. Afuera la nieve caía ahora como ceniza suave, ya no como flechas de hielo. La montaña, testigo y juez de lo ocurrido, parecía haberse serenado, como si aceptara el pacto sellado entre el vaquero y la guerrera apache. Dentro del refugio, el fuego seguía vivo. Sus llamas, cálidas y anaranjadas, iluminaban dos rostros que ya no eran los mismos de horas antes. Nayala ya no tenía los ojos llenos de juicio, sino de un propósito firme. Ethan o Ardan, el nombre enterrado, había dejado atrás una capa entera de miedo. Ambos habían cambiado. Ambos habían renacido en la tormenta. Nayala fue la primera en incorporarse. Su figura alta y fuerte parecía casi una sombra heroica contra la luz del fuego. Ethan la observó como quien mira algo sagrado. La tormenta ha hablado, dijo ella, y su juicio es claro. Ethan se esforzó por levantarse, apoyándose en la pared de roca. Sus piernas aún temblaban, pero la voluntad era más fuerte ahora que el dolor. ¿Cuál es su juicio?, preguntó. Nayala lo miró con una mezcla de seriedad y ternura que él no había visto nunca en una mujer, no en ninguna. Que no debes morir, respondió ella, y que tampoco debes seguir huyendo. Ethan respiró hondo. La verdad ya no lo aplastaba como antes, ahora lo impulsaba, lo preparaba. ¿Y tú?, preguntó él lentamente, ¿vendrás conmigo hasta el final? Nayala cruzó los brazos sobre su pecho. La luz del fuego marcó los contornos musculosos de sus hombros, de sus brazos, parecía hecha para sobrevivir y para luchar. Voy contigo, respondió, pero no por compasión, ni por deber, ni por destino. Dio un paso hacia él. Ethan sintió un nudo en la garganta. Voy contigo, continuó, porque tú llevas un dolor que conozco, porque tu verdad se parece a mi herida, y porque, aunque no lo entiendas aún, tu espíritu y el mío reconocieron algo esta noche. Ethan dio un paso vacilante hacia ella. ¿Qué reconocieron? El silencio duró apenas un segundo, pero fue el tipo de silencio que cambia el mundo. Nayala elevó el rostro, dejando que un mechón de cabello negro cayera sobre su mejilla. Que no eres mi enemigo, fue una frase suave, pero para Ethan fue una liberación, una absolución que jamás se había atrevido a buscar. El viento sopló a través de la entrada del refugio, levantando un velo de nieve que danzó entre ellos, como si la montaña quisiera sellar sus palabras con un gesto sagrado. Ethan respiró profundamente. No sé si podré enfrentar a mi familia, admitió.
Nayala inclinó la cabeza. No tienes que enfrentarlo solo. El vaquero la observó largamente, como si quisiera memorizar cada trazo de su rostro. La fuerza, la dureza, la belleza salvaje y la humanidad que apenas ahora empezaba a mostrarse bajo su piel. Nayala, susurró él, si camino hacia ese destino podría morir. Ella se acercó un paso más. Él no retrocedió. Entonces muere con tu verdad, dijo ella, pero nunca vuelvas a vivir con la sombra de otro. Ethan bajó la mirada, y cuando la alzó otra vez, sus ojos ya no eran los del hombre que había llegado a la montaña accidentalmente. Eran los de alguien que había encontrado un rumbo, un propósito. Nayala extendió su mano hacia él, no para ayudarlo a levantarse, no para sostenerlo, sino como un gesto antiguo, casi ritual, un pacto entre iguales. Ethan tomó su mano, sus dedos se entrelazaron con los de ella, y por un segundo ambos sintieron algo parecido a un latido compartido, un pulso que viajaba de un espíritu al otro. Ardan Cole, dijo ella, pronunciando su nombre verdadero sin temor, hijo de un apellido maldito, hombre que eligió romper su propio destino. Yo camino contigo. Ethan apretó su mano. Y yo contigo, Nayala, hija de la montaña, guerrera de la tormenta. Ella asintió. El fuego empezó a apagarse lentamente, como si supiera que ya no lo necesitaban. Nos espera un largo camino, dijo Nayala, uno lleno de sombras y quizá de sangre. Y también de verdad, agregó Ethan. Ella sonrió apenas, una sonrisa pequeña, pero suficiente para que él sintiera que la montaña entera respiraba con ellos. Nayala soltó su mano para tomar sus armas. Ethan ajustó su chaqueta, sintiendo que por primera vez en años era él mismo. Salieron juntos del refugio. La tormenta ya derrotada les abrió paso como si se inclinara ante ellos, y así un vaquero con un nombre prohibido y una guerrera nacida de la montaña descendieron hacia un destino que solo los valientes podían pronunciar.